Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Esta semana 4 del curso vamos a tratar de terminar lo que en la semana pasada no nos ha dado tiempo para tener completamente claro para poder avanzar a los siguientes temas, ¿ya? Entonces, justamente el tema de la diferencia entre los hechos, los actos y los negocios jurídicos es algo que vamos a tratar de cerrar con este último video. Va a haber un siguiente video con la explicación respecto del Código Civil de 1984 y los otros temas los vamos a ir avanzando hacia más adelante, de modo que esta semana podamos terminar y entender bien este lenguaje jurídico que hemos empezado a utilizar en la última semana, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta semana y lo que voy a hacer hoy día en específico es aclarar el tema respecto de los hechos jurídicos, los negocios jurídicos y los actos jurídicos. Y en la videollamada que vamos a tener, vamos a darnos tiempo de nuevo para poder revisar esto con más detalle en la conversación con ustedes, ¿ya? Pero vamos a entrar un poco más en detalle en eso, de modo que podamos dejarlo un poco más claro para todos. ¿Ya? Ya, entonces con eso en mente, lo que he preparado es una precisión respecto del diagrama que habíamos tenido en la semana pasada. Ya, lo que ustedes tienen ahora en la pantalla es una suerte de derivado del diagrama que nosotros habíamos tenido. No habíamos tenido la norma jurídica acá, dividiendo supuesto de hecho y consecuencia jurídica, el mundo de la realidad y el mundo del derecho. No, en el mundo del derecho estamos hablando de lo que existe solamente en el derecho, en la abstracción del derecho, que son los derechos y deberes en buena cuenta, o las relaciones jurídicas entre las distintas personas, ¿ya? En lo que me voy a centrar es en lo que creo que queríamos revisar con más detalle en la clase, que es lo que aparece acá a la izquierda, ¿ya? Todo lo que está a la izquierda hemos dicho que lo podemos incluir dentro del término hecho jurídico. ¿Por qué hecho jurídico? Porque alguna norma jurídica ha previsto ese supuesto de hecho, ¿ya? Y le atribuyó consecuencias jurídicas. Ha dicho que cuando eso pasa, eso eventualmente va a generar derechos en algunas personas, obligaciones en otras personas, en generar relaciones jurídicas, ¿ya? Ahora, lo que sí aparentemente es un poco más complicado, entonces justamente vamos a precisarlo desde dos puntos de vista, es en qué consisten y cómo se clasifican estos hechos jurídicos, negocios jurídicos y actos jurídicos, ¿ya? En nuestro sistema y en este lenguaje que estamos tratando de entender, pero que como van a ver en el siguiente video también, no es solamente un lenguaje, digamos, de lo académico, sino aparentemente también está recogido hasta en jurisprudencia, no solo a nivel normativo, sino en jurisprudencia. Entonces vale la pena detenernos a entenderlo bien, ¿ya? Tenemos esta clasificación que ya la habíamos visto en sesiones pasadas, entre hechos jurídicos en sentido estricto, los actos jurídicos en sentido estricto y los negocios jurídicos, ¿ya? Una forma de abordar esto, y ustedes en la videollamada también la preguntaron de ese modo, es abordar este tema desde un punto de vista deductivo. Es algo de lo que hemos estado criticando justamente en las últimas semanas, el hecho de empezar a utilizar clasificaciones, categorías para entender las cosas, pero aparentemente nosotros mismos al momento de llevar la clase necesitamos de algunas de esas clasificaciones y definiciones para entender ya una serie de supuestos que ahora los vamos a utilizar como ejemplos, ¿ya? Esa es una visión deductiva. Otra visión un poco más inductiva sería simplemente mirar lo que pasa en la realidad y empezar a calificar las cosas inductivamente, casuísticamente, en base a cuánta voluntad existe o no de parte de las personas, ¿ya? Pero digamos, ahora vamos a seguir una visión un poco más deductiva para tener los conceptos claros y que esto podamos luego discutirlo con ustedes en la videollamada en base a ejemplos o en base a dudas, ¿ya? Entonces, para empezar, lo que hemos dicho es, lo que tenemos a la izquierda en este esquema es todo lo que sucede en la realidad, de la sociedad, de la naturaleza, etc. ¿Ya? Sin embargo, la distinción va a estar en lo siguiente. Los hechos jurídicos, para que tengamos una definición rápida y simple de este tema, los hechos jurídicos en sentido estricto, estamos hablando de los hechos naturales, los hechos que suceden en la naturaleza y que no dependen de la intervención de la voluntad de un sujeto o de varios sujetos, ¿ya? Esos son los hechos jurídicos en sentido estricto, una definición rápida. Ahora vamos a algunos ejemplos en específico. Los actos jurídicos en sentido estricto son aquellos en donde en simple hay una voluntad del comportamiento, pero la voluntad no llega a prefigurarse las consecuencias jurídicas que se van a generar con ese comportamiento, ¿ya? Solamente hay una voluntad del comportamiento
no se buscan o no está esta voluntad destinada a conseguir las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Y entonces es una voluntad un poco más simple, una voluntad un poco más burda comparada con la voluntad más compleja que es la que encontramos en los negocios jurídicos. En los negocios jurídicos estamos ante situaciones donde un sujeto o más sujetos han expresado su voluntad, sí, pero no solo del comportamiento de firmar un contrato, sino han tenido una voluntad que ha estado orientada a producir efectos en el mundo jurídico. Ha estado destinada, encaminada a generar efectos en el negocio, en el mundo jurídico, y por tanto es una voluntad un poco más compleja, ¿no? Es una voluntad, digamos, más fuerte y que necesitamos estudiar con más detalle, y eso es lo que hacemos al estudiar el negocio jurídico, ¿ya? En comparación a los actos jurídicos en sentido estricto, ¿ya? Ahora voy a entrar en los ejemplos, pero si bien estoy diciendo esta distinción entre hechos jurídicos en sentido estricto, actos jurídicos en sentido estricto y negocios jurídicos, lo que también les pido que no dejen de tomar en cuenta en todo momento es que esa es de nuevo una distinción entre tres categorías que tiene cierto componente de arbitrariedad, ¿ya? Van a ver que especialmente en estos límites hay algunos temas que puede que los estemos clasificando en uno, pero que es algo un poco discutible de si deberían estar en uno o en otro, ¿ya? Y ahora cuando veamos los ejemplos lo vamos a ver. Por eso es que, además de las definiciones, les estoy poniendo esto como un diagrama en el que no hay que ver esto como compartimentos estancos, no hay que ver esto como, digamos, tres categorías distintas, sino es más esto una suerte de escala de grises, ¿no? Un degradé entre menos voluntad de los sujetos y más voluntad de los sujetos, ¿no? Y hay, digamos, una escala de grises entre esos dos extremos, ¿ya? Eso es algo que quiero que tengamos en cuenta al momento de revisar esto. Ya, pero vamos a algunos ejemplos, y acá están, y esto es una recopilación que he hecho tomando como fuente el libro del profesor Leiser León, Derecho Privado Parte General, para que también no se preocupen en qué casos me vendrán eventualmente y yo no voy a saber dónde clasificarlos. Muy probablemente el 99% de casos que les toquen, tanto en el curso como más adelante, van a estar en alguna de estas situaciones que están acá. Entonces ya, digamos, les estoy dando la clasificación ya hecha, digamos, ¿ya? Pero entendamos la clasificación, y si viene un 1% de otros casos que no estamos previendo en esta clasificación, vamos a saber dónde colocarla, ¿ya? Y antes de entrar a los ejemplos, la idea es que con esto vamos a tener una herramienta que nos va a decir, en este ciclo que vamos a estudiar el negocio jurídico, sabemos que nuestras discusiones y nuestros conceptos sobre negocio jurídico van a aplicar a estos que aparecen abajo. Cuando estemos ante actos jurídicos en sentido estricto, en principio en ellos no aplican las normas de negocio jurídico, salvo que haya algún nivel de parecido o alguna razón que nos haga aplicarlas, y en algunos casos vamos a aplicarlas o por analogía y solamente de manera limitada, ¿no? Y a los hechos jurídicos, lógicamente, a ellos no les aplica la lógica del negocio jurídico. Eso es un poco la consecuencia de hacer esta clasificación. ¿Ya? Entonces vamos a los ejemplos. Ya comenzando por lo de más arriba, que es las situaciones en donde no hay voluntad de las personas. Quizás el ejemplo más claro de todo esto es el transcurso del tiempo. Pasa el tiempo y eso no depende y no podemos en modo alguno controlarlo nosotros los humanos, ¿ya? Y en algunos casos les voy a dar algunos ejemplos. En el caso del transcurso del tiempo, hay, solamente por decir un caso, una norma jurídica en el Código Civil que dice que cuando pasan 10 años, supuesto de hecho, la acción para pedir una indemnización por responsabilidad contractual desaparece, se extingue, ese derecho se extingue. Entonces, supuesto de hecho, pasa el tiempo, es un hecho jurídico en sentido estricto, consecuencia jurídica, un derecho que alguien tenía se extinguió por el transcurso del tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de hecho jurídico en sentido estricto que está previsto en una norma y que tiene consecuencias jurídicas, pero que no depende en nada de la voluntad, ¿ya? Las lluvias, ya hablamos un poco en este caso. En general, los fenómenos atmosféricos son hechos jurídicos en sentido estricto también, podrían eventualmente generar como consecuencia que alguien se vea liberado de cumplir algunas obligaciones o de tener algunas responsabilidades. Un par de ejemplos que quizás ustedes lo vean en sus cursos de reales son el aluvión y la abulsión. El aluvión es el incremento progresivo e imperceptible del terreno, de un terreno que está en una ribera de un río, ¿ya? Y
La abulsión es cuando hay un cambio en la configuración de un terreno ribereño, pero por una cuestión ya más violenta, como un huaico, por decir. ¿Ya? Los nombres son un poco equívocos en el Código Civil, pero así es como los llaman. ¿Ya? Pero son, de nuevo, cosas que suceden en la naturaleza, pero que van a cambiar el quién es el propietario del terreno, por ejemplo, que se ha desprendido y ha pasado a otro terreno, ¿no? Entonces hay cuestiones que van a cambiar en el mundo de las relaciones jurídicas, en el mundo de los derechos reales, pero que vienen de una cuestión natural, ¿ya? La reproducción de los animales también, van naciendo más animales del ganado que uno tiene, también va generando mayores derechos, viene de algo más natural, y el nacimiento y la muerte de las personas también. Ahora, otra vez, como ven, en este caso de la muerte, podemos estar pensando, eso no es que sea completamente natural, puede haber algunas situaciones en donde esto se haya debido a algún tipo de intervención de la voluntad. El nacimiento también tiene un poco de intervención de la voluntad de los padres, la reproducción de los animales hasta cierto punto también. Entonces, no veamos esto como una cuestión completamente absoluta, ¿no? Digamos, simplemente veamos en esta suerte de escala de grises algunas situaciones que, como un poco arbitrariamente, las estamos llamando hechos jurídicos en sentido estricto y las estamos clasificando ahí, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los hechos jurídicos en sentido estricto. Entramos a los actos jurídicos en sentido estricto, ¿ya? Acá estamos, les repito, ante situaciones donde hay una voluntad del comportamiento, pero no una voluntad que llega a prefigurarse las consecuencias jurídicas de esa situación. Simplemente es una norma jurídica que ante esa situación voluntaria le atribuye una consecuencia jurídica, ¿ya? Ejemplos que lo van a hacer más claro. Acá estamos incluyendo los actos ilícitos. Es cierto, hemos discutido con ustedes que hay algunas clasificaciones y hay otros autores que dicen, y en realidad acá estamos tomando la clasificación que hace el doctor Leiser León, que yo la hago mía, ¿no? Pero algunos podrían decir, los actos ilícitos simplemente deberían estar excluidos de esta clasificación, porque los actos ilícitos son unos que están yendo contra el ordenamiento jurídico, ¿ya? Acá los estamos considerando ahí porque son supuestos de hechos sí previstos en normas jurídicas. Entonces sí cumplen con ser hecho jurídico en sentido amplio y en específico por, en muchos casos, contener una voluntad de parte de la persona que comete el ilícito, ¿ya? Sí se consideran actos jurídicos en sentido estricto, ¿no? Pero son un buen ejemplo porque si bien las personas, para considerar los actos ilícitos, debemos decir, son personas que quisieron hacer el acto ilícito, ¿ya? Casi con seguridad no querían las consecuencias, ¿no? Que tengan que pagar una indemnización, etcétera, ¿ya? Pero, y entonces en eso se distingue el acto jurídico en sentido estricto del negocio jurídico, ¿no? Como no querían en las consecuencias jurídicas, no podemos calificarlos como negocios jurídicos, pero sí como actos jurídicos en sentido estricto en la medida que ha habido una voluntad del comportamiento. Ya eso en cuanto a los actos ilícitos. El caso de la aprehensión es el tema de tomar algo, les mencioné, tomar una roca, tomar una piedra al borde de la playa y solo por ese acto voluntario, sin nosotros habernos prefigurado el comportamiento, la consecuencia jurídica de esto, el ordenamiento jurídico ya nos considera propietarios de eso que hemos tomado, ¿ya? Algo así funciona con el caso del hallazgo del tesoro, ¿no? Uno encuentra un tesoro en base a un actuar voluntario, más allá de lo anacrónico del ejemplo que tiene el Código Civil, a través de excavar, digamos, un determinado terreno, ¿ya? Y eventualmente encuentra el tesoro y eso se vuelve de propiedad de uno, ¿ya? Eso está regulado en la parte de reales del Código Civil, ¿ya? Entonces es un acto voluntario aun cuando en principio no había habido una voluntad compleja como para llegar a las consecuencias de lo que uno estaba haciendo, ¿ya? El caso de la caza y pesca también, ¿no? Hay actos voluntarios con el objetivo de conseguir, digamos, tomar los animales, ¿no? Y ya el ordenamiento jurídico es el que a ese actuar voluntario le atribuye las consecuencias jurídicas de que esas personas se vuelven propietarias de los animales. La especificación es la especificación y la invención son cuestiones de nuevo del mundo de los reales que básicamente de lo que tratan es de el trabajo industrial de una persona de transformar algo y eventualmente obtener un producto distinto de lo que se ha transformado, ¿ya? También ejemplos de actos jurídicos en sentido estricto. Todos estos, desde la aprehensión hasta la invención, son algunos a los que teóricamente a veces se les considera los actos reales, ¿ya? A veces algunos hacen esta clasificación. De nuevo, no quiero entrar a millones de clasificaciones, pero algunos distinguen los actos ilícitos, los actos reales acá, y los actos, desde comunicación informativa hasta entrega, los actos parecidos a los negocios jurídicos, ¿ya? Porque va a haber una suerte de nuevo de escala de grises. En los actos reales
no se entiende que tenga que haber la aplicación de las normas de negocio jurídico, porque no hay una formación de la voluntad tan compleja como la que sí sucede en los negocios jurídicos, entonces no vale la pena entrar a analizar cosas como el error, como el engaño, etcétera, ¿no? Cosa que sí va a ser necesaria en el negocio jurídico y quizás sea necesaria en algunos de estos actos jurídicos en sentido estricto que se acercan un poco más a los negocios jurídicos. Y entonces hasta ahí, con los actos denominados reales, que son desde la aprehensión hasta la invención. Luego vienen estos otros ejemplos, que son las comunicaciones, ya sea para informar algo o para manifestar que sí estamos de acuerdo con algo, o sí queremos elegir tal cosa, que por ejemplo le mandamos a una empresa respecto a alguna compra que estamos haciendo, ¿ya? Esos también son comunicaciones que tienen una faceta voluntaria, es decir, nosotros queremos mandar una comunicación, ¿no? Pero no estamos buscando generar con eso consecuencias y relaciones jurídicas como lo hacemos con los negocios jurídicos, ¿ya? Cuando constituimos un domicilio, cuando a través de elegir un lugar donde vamos a considerarlo como residencia habitual, decimos, este va a ser el domicilio al que quiero que me manden las notificaciones, también estamos ante un acto jurídico en sentido estricto. Otro que ya, como ven, se va volviendo un poco más compleja la voluntad es la del consentimiento informado. La del consentimiento informado, por ejemplo, en temas de salud. Si alguien está de acuerdo en que le hagan una determinada intervención médica, esa voluntad es una voluntad de autorizar esa intervención médica, no llega a generar, digamos, relaciones jurídicas de la complejidad de los negocios jurídicos, pero sí ya las normas piden que, por ejemplo, haya sido el consentimiento sobre determinada información que necesitaba tener la persona, podría además haber quizás hasta un representante que emite ese consentimiento informado, ya se va complejizando un poco, ¿no? En esta escala de grises y acercando a los negocios jurídicos, ¿ya? Como que de nuevo, arbitrariamente lo estamos considerando dentro del grupo de actos jurídicos en sentido estricto y concluyendo que a eso no le van a aplicar todas las normas de los negocios jurídicos, pero algunas sí, ¿no? Las de representación quizás, la de formación de la voluntad en cuanto a si fue un consentimiento informado o no. Entonces va entrando un poco más ya ahí la voluntad en esos casos, pero igual todavía los estamos categorizando como actos jurídicos en sentido estricto. La autorización de un propietario para que se pueda ingresar a su propiedad a hacer determinadas actividades, también se entiende que hay una voluntad limitada, ¿no? No tan compleja, pero sí hay una participación importante de la voluntad del propietario. Ya la gestión de patrimonios, ahí estamos hablando de la manera en que uno dispone de sus cuentas bancarias o incluso de su dinero, ¿no? Eso es un ejemplo también de una situación en donde las cuestiones se hacen de manera voluntaria sin necesariamente estar generando una voluntad encaminada a generar relaciones jurídicas como en los negocios jurídicos, ¿ya? La constitución en mora, que es básicamente el solicitarle al deudor al que te debe algo que cumpla con hacer el pago, ¿ya? Que cumpla con hacer el pago es una cosa que en el mundo de las obligaciones se necesita para ponerle en situación de incumplimiento a un deudor, ¿ya? Esa comunicación o ese requerir el pago que uno hace también se considera un acto jurídico en sentido estricto. El propio pago, ¿ya? También es un acto jurídico en sentido estricto, es solamente un acto que tiene que ser voluntario, ¿ya? Y la entrega de un bien también es un caso que se tiene como un acto jurídico en sentido estricto. De nuevo, en estos últimos, especialmente desde quizás las comunicaciones hasta la entrega, esos doctrinariamente se les considera como los actos parecidos a los negocios jurídicos, porque ya en algunas cosas se van pareciendo a los negocios jurídicos y la consecuencia práctica de eso es que quizás, por ejemplo, para el pago, si alguien hace un pago bajo un error, se está equivocando respecto del pago, ese error, ¿no? En esa voluntad de pagar algo, sí genera algunas consecuencias, ¿no? Hay una regulación sobre el caso del pago indebido, que ustedes ya lo verán en su momento en el curso de obligaciones. Entonces, sí importa, digamos, un poco más la formación de la voluntad en este último grupo de casos de actos jurídicos en sentido estricto, y de nuevo por eso viene la referencia a la escala de grises, ¿ya? Y en último lugar, ahí sí estamos a los que, digamos, un poco más claramente llamamos negocios jurídicos, ¿ya? Aun cuando incluso con respecto al matrimonio hay algo de discusión de parte de cierto sector de la doctrina, que ya hemos hablado un poco de eso con ustedes, por el hecho de que en el matrimonio tú no decides mucho respecto de el tema de si qué va a ser las relaciones jurídicas que te van a aplicar después de que te cases, ¿no? Esto ya está previsto en las normas.
No, sin embargo, estamos considerando que en el caso del matrimonio, en la promesa unilateral, en el testamento y en los contratos, que es el gran grupo de estos negocios jurídicos, en todos ellos hay una voluntad que es una que consideramos más compleja porque sí hay una consideración detallada de las consecuencias jurídicas que van a venir después de nosotros celebrar ese negocio jurídico. Si nos estamos prefigurando esas consecuencias jurídicas, si estamos generando una voluntad destinada, encaminada a generar esas relaciones jurídicas, como no lo tiene uno en los actos jurídicos, o al menos no tan fuertemente como en estos casos, ¿ya? Ahora, alguien podría decir, creo que la barrera o el límite de los negocios jurídicos no debería estar acá donde he puesto esta línea. Quizás debería estar por acá antes de las comunicaciones, o quizás debería estar acá antes de las autorizaciones. Ahí es donde está la cuestión discutible sobre este tema, y en efecto podemos entrar a discutir sobre estos temas, ¿ya? Pero, digamos, no hay que preocuparnos tanto en cuanto a dominar en efecto una memorización de estos conceptos, sino hay que entender un poco más la lógica, y ahí viene un poco más la parte inductiva que les comentaba. Cuando en la vida jurídica, en la práctica profesional, nos encontremos con todas estas situaciones, un poco que el criterio que vamos a utilizar va a ser cuánto de voluntad hay en ese tipo de situaciones. ¿Hay menos voluntad o hay más voluntad? ¿Ya? Y además, en muchos casos van a ser las normas las que ya hayan hecho ese análisis, y nosotros básicamente lo que vamos a hacer es entender esa lógica y aplicarlas, ¿no? Porque como les digo, el legislador al momento de analizar el pago consideró que aun cuando podríamos calificarlo como acto jurídico en sentido estricto, sí se pide que el pago lo haga una persona de manera correcta a quien se pensaba que estaba pagando. Entonces, si hay algún tipo de error en esa situación, en el Código Civil sí se ha regulado la situación del pago indebido, entonces con eso aparentemente lo están acercando a lo que son los negocios jurídicos. Entonces, eso es lo que vamos a encontrarnos en las respectivas normas de todo este tipo de temas. No todas las vamos a ver en acto jurídico, muchas las van a ver ustedes en reales, algunas las van a ver ustedes en contratos, ya algunas en obligaciones, y en este curso más que todo vamos a tomar como ejemplos estos por aquí, que son los ejemplos clásicos de los negocios jurídicos del mundo de familia, del mundo de las fuentes de las obligaciones, del mundo de sucesiones y del mundo de reales y obligaciones también en el caso del contrato. Y creo que vale mencionar el tema de que el gran negocio jurídico del cual vamos a tratar más, no solo en este curso, sino en general en la vida diaria, yo diría que es el contrato, ¿no? El contrato es el que más tenemos que entender mejor a través de los detalles de este curso, pero también de otros cursos, entonces en ese es en el que más vale la pena pararse a pensar. Ya, entonces esta es una explicación derivada de la que tuvimos en la semana pasada respecto del tema del lenguaje jurídico, para que podamos cerrar algunas de las dudas que salieron en la última videollamada, y la videollamada que vamos a tener en esta semana 4. Ahí, sobre la base de este esquema y sobre la base de estas explicaciones adicionales, veamos qué otras dudas se generan y las discutiremos con ustedes, ¿ya? Ya que ahora les estoy dando básicamente todas las categorías y todos los ejemplos más importantes que ustedes tienen que saber dentro de esto, ¿ya? Lo que vamos a hacer más bien en la tarea de esta semana, en el control de esta semana 4, va a ser más bien tomar estos ejemplos y verlos en situaciones de la realidad, en noticias, en cuestiones cotidianas que ustedes pueden encontrar, para poder tener esto un poco más aplicado a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que vamos a hacer en la tarea, pero de nuevo esto va a ser algo que vamos a discutirlo en la videollamada de la semana 4. Ya, entonces, con eso lo dejo ahí. Nos vemos en el siguiente video, así que adiós.